Hola hermanos, otra vez nos volvemos a juntar para escuchar la palabra de Dios. Y como les dije la clase pasada o el estudio pasado, que vamos a ver varias series, que Dios me ayude y me dé la unción, la palabra, para ver varias series sobre este tema que es tan apasionante. Es apasionante, lo más grande que podemos, el medio para comunicarnos con Dios es la oración. Así que hoy vamos a ver la segunda serie del misterio de la oración. Y vamos a comenzar con algo muy grande que Jesús nos enseñó. Y vamos a mirar en San Juan, capítulo 14, el versículo 13. Y mire esto tan grande que Jesús enseñó. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo vuelvo a leer. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, nos acercamos al área tan importante, esta área de la oración. Y no solo de la oración, sino la oración, la autoridad de la oración. Ustedes saben, ya hemos dicho en la clase pasada, que todas las religiones rezan. De alguna manera han inventado las religiones y rezan a sus dioses, pidiéndole lo que ellos quieren, por supuesto. Pero acá nosotros estamos aprendiendo la oración, que es la comunión con Dios, es la comunicación con Dios. Nos comunicamos a través de la oración con Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, experimentamos la autoridad. ¿La autoridad de qué? De saber pedir, porque Dios nos concede esto. Y por ejemplo, la vamos a mirar en Romanos, capítulo 8, y vamos a mirar el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos. Dice así: de igual manera, el Espíritu, habla del Espíritu Santo, ¿no?, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el Espíritu intercede por nosotros, en lugar de nosotros, con gemidos indecibles. Y dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta palabra tan maravillosa. Bueno, quiero decirles, ¿por qué necesitamos que el Espíritu interceda por nosotros? Quiero decirles que todos sabemos que nuestra carne sigue siendo débil, a pesar de que tenemos el Espíritu de Dios, a pesar de que somos de Cristo, a pesar de que estamos alabando a Dios, la carne es débil. Dios dispuso su Espíritu en nuestra naturaleza débil. Él puso su Espíritu en esta carne que tenemos nosotros débil humanamente. Por eso que el ser humano puede orar. Ahora, Dios es Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a orar y a adorar en espíritu. En espíritu. Dios es espíritu, o sea que no es natural, es algo adentro del espíritu. ¿Por qué?
¿Por qué nos tiene que ayudar el Espíritu? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos pedir lo que conviene. No sabemos pedir. Hemos leído acá en Juan 14, dice, y todo lo que pidiereis en el nombre de Jesús, mi Padre lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber pedir? Ahora, nosotros no sabemos pedir. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios que esté con nosotros, y Él, que conoce nuestras necesidades, sabe cómo pedir y sabe qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, nosotros debemos cambiar aquí. El Espíritu es el que está pidiendo. Dice que hemos leído recién que acá el Espíritu pide con gemidos indecibles. ¿Cómo? Sí, el Espíritu pide con gemidos indecibles. Y ya queda claro, acuérdese que el Espíritu es persona, siente, guía, habla, escucha, hace todo eso el Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces dice que el Espíritu está pidiendo con gemidos, dice con gemidos indecibles, quiere decir que sufre con nosotros. Cuando nosotros a veces no sabemos qué decir o qué pedir, el Espíritu está pidiendo por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que me da a mí autoridad? Porque hablamos hace un ratito de la autoridad. ¿Qué es lo que a mí me da autoridad para orar? ¿Por qué oro con autoridad? La oración es el medio por lo cual mi espíritu es afectado con el Espíritu Santo, y tengo que reconocer, ¿qué tengo que reconocer? Que el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? A ver, yo tengo que reconocer. Bueno, por ejemplo, uno de los planes, son muchos los planes de Dios para tu vida y para la mía. Por ejemplo, hay un texto que dice, y todos lo conocemos los cristianos desde que nos convertimos, dice, serás salvo tú y tu casa. ¿Va a ser salvo? Sí, pero solamente son salvos si se arrepienten. No es que yo soy salva y bueno, y en mi casa todos son salvos. No. La salvación es personal. La salvación es uno por uno. Cada uno se tiene que convertir. Pero acá la promesa dice, serás salvo tú y tu casa. Entonces, es la voluntad de Dios de que mis hijos, mi esposo o mi esposa se conviertan a Cristo, sean salvas, sí, es la voluntad de Dios. Tenemos que pedir por ellos que se conviertan, a pesar de que estén lejos, a pesar de que estén rebeldes, a pesar de que no acepten, a pesar de que estén rebelados, pero la promesa, dice el Señor, que si yo estoy orando, si yo estoy pidiendo, y a veces ni sé pedir como conviene, el Espíritu me ayuda, intercede por mí, entonces tenemos que pedir, seguir orando hasta que el Señor cambie, hasta que el Señor cambie. Por ejemplo, vamos a ver acá la relación que hemos visto en el video pasado de Génesis, solamente lo vamos a repasar. Vamos a ver un poquitito lo que Dios le dijo al hombre y a la mujer cuando salieron del Edén. Dice Génesis 2, 17, dice así. Y Dios le dijo así, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Esa era la sentencia. Más del árbol no podrás comer. Quiere decir que cuando ellos pecaron, no podían volver por sí solos y entrar otra vez al jardín del Edén. No, ya no podían. Y también no podían conocer el bien y el mal. Y dice, y esta relación de Adán, a ver, vamos a mirar en el capítulo 3
que estábamos mirando antes, en el verso 9, que ya lo miramos, y dice así: Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Ese es el llamado de Dios. ¿Dónde estás tú? Y la relación que tenía Adán con Dios era una relación por medio de la oración. Era una relación por medio de la oración. La barrera más grande es la falta de comunión. Esa era la barrera más grande. Cuando pecaron, ya sabemos, se cortó la comunión. Se cortó la comunión. Y a pesar de eso, a pesar de que se cortó la comunión y estaban fuera del jardín, pero Dios seguía teniendo propósitos. Y todavía en ellos, porque ellos murieron espiritualmente, pero todavía en ellos sentían que ellos tenían eternidad en sus vidas, porque sabían que dentro de ellos había eternidad. Entonces, nosotros sabemos, y la gente que no conoce a Dios sabe que hay una eternidad y que el hombre es espiritual. No solamente es carne, es cuerpo, alma, también tiene espíritu. No solamente tiene emociones, razonamiento, esto. No, solamente eso no, pero también tiene espíritu. Y es ahí donde está la eternidad. Y entonces el hombre, cuando se cortó esa comunión, entonces Jesús es el vehículo. Jesús es la promesa de Dios. Jesús viene y nos acerca a Dios. Por eso que hemos leído en Juan 14, dice Jesús enseñando acerca de la oración: y todo lo que pidiereis en el nombre de Jesús a mi Padre, Él lo hará. O sea, el vehículo, la forma que nosotros nos acercamos a Dios es a través de Jesucristo. Ahora, desde Adán, mire cuántos años han pasado. Hasta Abraham pasaron 2000 años. Desde Abraham hasta Jesucristo pasaron 2000 años. Aquí está hablando Jesús. Pero desde Jesucristo hasta ahora han pasado 2000 años. Así que usted calcule los años, el tiempo, y dice, desde Adán hasta hoy, Dios nos pregunta, te pregunta a ti, a vos, a mí, y ¿sabe qué nos pregunta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Que no podés volver a la comunión con Dios. Y entonces el ser humano, ¿qué perdió? Su identidad. La imagen de Dios la perdió, su identidad. Pero cuando recibimos a Cristo, vuelve a nosotros la identidad. Y que ya no dependemos de los demás, sino de Dios. Por ejemplo, leemos, como estamos mirando, Génesis, seguimos con Génesis 3, el verso 5. Dice así: sino que sabe Dios, después que los echó, ¿no? Cuando le dijo moriréis, hablar de la serpiente, acá le dice la serpiente, sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Eso le dijo antes de que ellos pecaran, que iban a ser como dioses. O sea, sabiendo el bien y el mal. O sea, nosotros cuando pecamos, o cuando el hombre pecó, no sabe distinguir, a ver esa palabra, distinguir entre el bien y el mal. Por ejemplo, hoy la sociedad está revuelta y cambiada.
y todos tienen derechos. Y todos tienen derechos. Y a mí me parece bien que tengan derechos. Pero quiero decirles que Dios ideó, por ejemplo, estamos dando un ejemplo nada más, ideó para formar las naciones a la familia. Y la familia se compone de un papá, de una mamá, o sea, vamos a decirlo en otras palabras, se compone de un hombre, de una mujer y los hijos. Y hoy por hoy están las famosas ideas y formas que están saliendo por causa de lo que fuere, que nos hacen pensar que la familia o el matrimonio puede ser 2 mujeres y 2 hombres. Que cada uno piense y acepte eso, está bien, haga como quiera, pero no es lo normal. Lo normal que Dios nos muestra, gracias a Dios que Dios nos muestra y nos dice, esta es la realidad, esto es lo normal. Por eso tenemos que saber que hay 2 cosas para elegir, cuál es el bien y cuál es el mal. Pero como a veces no lo sabemos, entonces necesitamos la dirección de Dios, necesitamos para no destruirnos. Y mire lo que dice en el verso 10, de ahí mismo de Génesis 3, ahora estoy mirando, acá dice Adán, y él respondió, cuando Dios le dice, ¿dónde estás? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. ¿Cómo diferenciamos la vida nosotros? ¿Cómo diferenciamos la vida? La vida, hermanos, normalmente la vida es frustración. La gente vive frustrada por cosas, póngale lo que quiera ahí, agréguele lo que quiera. Pero ¿por qué sabe? Sabe, hermano, amigos, que nosotros tenemos que volver a la senda, tenemos que volver al principio, tenemos que volver a lo que Dios diseñó. Después lo vamos a ir mirando un poquito más adelante, no me quiero adelantar, el diseño de Dios, los propósitos de Dios, los principios de Dios. Y cuando nosotros erramos el camino, por supuesto, no somos felices, somos frustrados y no encontramos a Dios. Por ejemplo, la pareja humana quedó gobernada por el temor. Del principio, ¿qué dijo Adán? Tuve miedo. ¿Miedo a qué? Y en realidad, miedo a todo. ¿Sabe que hay miedo hasta para las arañas? Hay gente que tiene miedo a las arañas, tiene miedo de subir a un avión, tiene miedo a la altura, miedo a salir a la calle, miedo, bueno, ahora están aterrorizadas con el coronavirus, miedo al coronavirus, miedo a esto, miedo a acercarme a las personas, las vemos todo como invasivos. Bueno, las precauciones las tenemos que tener, pero no tener miedo. Y el hombre, a partir de ahí, vinieron todos los temores. Pero Jesús nos vino a ser libre de todos los temores. Cuando tenemos a Jesús, podemos estar libres, contentos, porque no tenemos temor de nada. ¿Sabe por qué? Y menos al futuro. No tenemos temor. No tenemos temor si baja el dólar, sube el dólar. No tenemos temor si la bolsa baja, sube la bolsa. No tenemos temor a que pasen cosas espantosas que están pasando en el mundo. No tenemos temor, ¿sabe por qué? Porque estamos seguros en Dios. Cuando vino Jesús a nuestra vida, Él quitó los temores, Él quitó todas las cosas. Y lo vamos a ver acá, el propósito de Dios. En Efesios, quiero que vayamos mirando lo importante, los propósitos de Dios que tenía Dios de antes. Y dice en Efesios capítulo 1, vamos a mirar el versículo 4,
y dice así: según nos escogió en Él, según nos escogió en Jesús, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál era el plan de Dios? Era para Adán, pero Adán pecó y Dios lo echó, y ahí vemos todas las consecuencias del pecado, todas las consecuencias de la raza humana a partir de Adán. Pero dice, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios con nosotros es que nos escogió desde antes que Dios creara el mundo. Todavía no estaba el mundo creado, no digo el universo. Eso ya estaba creado, tiene millones de años, las galaxias, todo eso. No vamos a hablar de eso, pero estamos hablando del mundo en que vivimos. Todavía no estaba. Estaba desordenado y vacío, no había nada, así como la luna, como todo. No había nada. Hasta que Dios lo formó todas las cosas que usted sabe. Antes de eso, antes de todo eso que Dios creara, dice que Él nos escogió con un propósito. Y que ese propósito, número 1, como hemos leído, es que seamos santos. Yo expliqué en el otro video que santo no es ser santulón. Santo es una persona apartada o separada del pecado. Eso es un santo. Entonces, porque es la única manera de que seas feliz. Mire lo que le estoy diciendo. Solamente cuando uno está separado del pecado, apartado del pecado, es feliz. Eso de que la felicidad, si yo tuviera la plata del mundo, soy feliz, es mentira. Podés tener la plata del mundo y no sos feliz. Es decir, si yo pudiera ser la estrella no sé cuánto del mundo y tuviera la fama del mundo, podés tener, y si no, dígame por qué los famosos se matan. Cuéntemelo. Si son hermosos, famosos, con plata, con todo, ¿por qué se matan? Porque no son felices. A la larga se dan cuenta que la felicidad no está ni en la plata, ni en la fama. Y yo no estoy en contra de la plata, ojalá tuviéramos plata, cuántas cosas haríamos. Pero dice, para ser feliz tenemos que estar cerca de Dios y tener la santidad. Pero nos damos cuenta también que nuestra carne, comenzamos diciendo que la carne es débil, por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a orar. Es débil. Nuestra carne nos arrastra. ¿A dónde? Al pecado, porque somos débiles. Nos arrastra y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y como dice, vamos a seguir leyendo en el siempre Efesios, ahora vamos a ver el verso 9. Dice, dándonos a conocer sus propósitos, ¿no? Estábamos viendo los propósitos. El misterio de su voluntad. Dándonos a conocer. Ya dijimos que el propósito de Dios es que seamos santos y que seamos felices, y que ahora nos da a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, cuál se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer. O sea, ¿qué es lo que Dios nos muestra? ¿Qué es lo que Dios nos da a conocer? Es que si comenzamos a caminar con Él, nosotros vamos a entender su voluntad. Si empezamos a caminar con Dios, vamos a entender su voluntad. Y mire lo que dice el versículo 10. Seguimos leyendo en Efesios. Y dice, ¿qué nos va a dar a conocer? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Yo le hablé de los tiempos, mire que le hablé de tantos miles de años, de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que Dios, de reunir todas las cosas
en Cristo, Dios nos va a dar a entender, dice el 11, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué significa la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios? Significa que la sabiduría tiene muchas formas de sabiduría, porque el propósito de Dios es eterno y no puedo entrar si no estoy en comunión con Dios. No puedo entrar a sus propósitos si no estoy en comunión con Dios. Yo necesito estar en comunión con Dios, necesito estar cerca de Dios para conocer sus propósitos para nuestra vida. Dice, y nosotros tenemos que comunicarnos. Dice que en Él hay dimensiones. Las dimensiones son grandes. A ver cómo sigue diciendo el texto. Dice el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, el 12, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Quiere decir, a ver, ¿cómo es la sabiduría que tiene muchas formas? ¿Vio el diamante? Esa piedra de diamante. Vio que tiene muchas caras, muchísimas. Entonces, ¿y cómo se sabe que el diamante es verdadero? Porque tiene muchas caras, muchas formas. Vio que, y los joyeros saben, la miran de acá, de allá, y cada forma brilla de una forma, es increíble el diamante, ¿no? Bueno, así es Dios con nosotros. La sabiduría, las muchas formas que Dios tiene. Y Dios quiere que nosotros entremos en esa dimensión de Dios, en esa sabiduría de Dios, en esos propósitos, en las muchas formas. Y mire, lo pudiéramos explicar un poquito más en Romanos, porque estábamos en Efesios, ahora vamos a Romanos. Estoy dando muchos textos, ¿no? Pero es bueno que usted lo busque. Dice así en Romanos 5, y vamos a mirar el 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, a ver cómo lo vamos a explicar. El primer Adán que pecó, se apartó, se alejó, y de ahí viene, del primer Adán, viene toda la raza humana de Adán. Pero acá vemos a un segundo Adán que se llama Jesucristo. Dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál es el don? El don es la gracia. No fue como la transgresión, como el pecado que ellos pecaron. Porque si por la transgresión de uno, de Adán, murieron los muchos, murieron porque por el pecado entró la muerte, dice, murieron los muchos abundaron mucho más, los muchos en la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, que Él nos salvó a nosotros,
abundaron más y todas las maldades que existen en la vida fueron pagadas por Jesucristo. Quiere decir que la gracia, el don de Dios, la gracia de Dios, necesitó ser mucho más que la maldad, que el pecado. Por eso, todos nacemos con maldad. Y usted puede decirme, ¿cómo pues que podemos heredar la maldad? Sí, porque ya nacemos así y ya vinimos así en la maldad. Si no, mire su hijito o su sobrinito o cualquier nenito de 2 años. ¿Usted qué le está enseñando a esos nenes? ¿Que sean malos o que sean buenos? Usted le está enseñando que sea bueno, todos los días lo está corrigiendo. ¿Por qué le sale la maldad de adentro? Y es tan chiquito, si ni conoce a nadie. Eso que dicen los psicólogos, que es el ambiente, los hace malos, pero si recién están aprendiendo a hablar, ellos son malos. Y las primeras palabras que aprenden es malas palabras. ¿Quién le enseña eso? ¿El ambiente? No, ellos ya nacen así. Entonces, todos nacemos en la maldad. Entonces, cuando Jesús viene y nace, a ver, ¿cómo le puedo decir? Hace 2000 años, cuando Jesús viene, Él viene a nivelar la balanza. A ver, les doy este ejemplo de la balanza. Vio que la balanza tiene 2 platos, la balanza. Si usted pone en un lado pone una pesa y en el otro la pone la pesa al medio, la balanza, y tienen el mismo peso, la balanza se nivela, queda nivelada. Pero si usted a esa pesa la pone en un costadito, la balanza se desnivela. ¿Por qué? Porque va a pesar más en un costado que en el otro lado. Y aunque pesaban iguales, se desniveló. Entonces, así está la balanza del mundo, así está el pecado. El pecado vino a desnivelar la raza humana, a desnivelar todo. Pero Jesús vino a nivelar la balanza. Dice, y Él viene a enderezar tu vida. Y lo vamos a seguir mirando acá mismo, en el verso 17, dice, pues si por la transgresión de uno, ese uno es Adán, la transgresión de Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y dice el 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, o sea, por lo que pecó Adán, transgredió, vino la condenación a todos los hombres. A ver, ¿cómo es la cosa? Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de uno pasaron a todos. Claro, porque somos del linaje del primer hombre y de la primera mujer. Dice, de la misma manera, así como toda la raza humana, todo el mundo, yo, usted, cualquiera, todos, así de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Y quién es ese uno? Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Qué tremendo, ¿no? Y están los científicos, están los racionales, están los ateos, los que dicen que está todo en el razonamiento y que esto, y están las teorías, están las filosofías, están también el psicoanálisis que dice que la persona
es buena, se volvió mala por el medio ambiente, con qué se crió, con esto. Yo le voy a mostrar que todas esas cosas no funcionan. Por más que el hombre diga eso, mire lo que yo le voy a decir. Con un solo dato científico lo vamos a comprobar, científico. En el siglo XX, en el siglo pasado, en el siglo XX, mire, se hicieron tantos inventos y se hicieron tantas cosas, por ejemplo, la bomba atómica, y que después la tiraron, el hombre fue a la luna. O sea, estamos hablando de cosas grandes que el hombre ha hecho, descubrimientos, tantos descubrimientos. Entonces, pero para mí el descubrimiento más grande, hermanos, amigos, fue, cuando yo lo leí, fue el descubrimiento más grande, ahora no me acuerdo el nombre de este hombre que descubrió el ADN, que es la parte genética de nosotros, el ADN de nuestros genes. Y descubrió esto en el siglo pasado, en el siglo XX, se descubrió este descubrimiento más grande y es ahí donde nosotros podemos determinar de qué padres somos hijos. Porque se puede decir muchas cosas, pero el ADN comprueba de quiénes son nuestros padres, supongamos que no los conozcamos, el ADN nos hace ver de dónde nosotros somos familia. Descubrió esto grande y determina lo que somos. Pero mire lo que le voy a decir. El ADN está descubriendo los genes físicos. Pero también, ¿sabe qué? Descubre el carácter, las emociones, los sentimientos. ¿Cómo? Y de ahí viene que aunque no sabíamos que existía el ADN hasta que lo descubrió este famoso científico, no sabíamos, pero por intuición uno le decía al chico, ¿vio? Al hijo, cuando se enojaba, ay, te pareces a tu abuelo. Haces lo mismo que tu papá. ¿Cómo lo mismo? No está hablando físicamente, hablando acá de las emociones, de los sentimientos, del carácter. Y dígame, yo me maravillo, ¿no? Hijos adoptivos que se crían con otros padres que lo adoptaron. ¿Por qué tienen rasgos de sus padres biológicos? Y formas y rasgos y cosas. ¿Por qué? Claro, porque hay un ADN que dice de dónde venimos, de dónde somos. Ahora, si esto científicamente, bueno, esto hecha por basura o hecha por tierra, todas las cosas que inventan de esto. No. Ahora ya se sabe, esto es así, se sale, así nosotros podemos mirar, pero mire lo hermoso. El único libro de la Biblia, el único libro que dice que la maldad la heredamos, eso dice la Biblia, lo acabamos de leer. Dice que la maldad o el pecado la heredamos de nuestros padres, porque ya nacimos en pecado. Y dice, y que nosotros heredamos las cosas malas. Y es por eso que a veces el ser humano tiene a veces autodestrucción. Y eso lo hace el pecado dentro de nosotros. Por eso nosotros sabemos que el pecado pasó. Dice, hemos leído, ¿no? Para no repetir qué pasó. ¿Qué es pasar? Va pasando por generación a generación hasta que nos llegó a nosotros. Y qué hermoso, ¿no? Yo hoy, mientras estudiaba la palabra, me maravillaba, tan simple como Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo le preguntó, Señor,
¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahí estaba hablando de la eternidad, ¿no? De ir al cielo con Dios. Mire lo que le contestó Jesús. Tenés que nacer de nuevo. Qué simple, ¿no? No le dijo, tenés que hacer tantas cosas, como hoy nos ponen tantas cosas. No. Tenés que caminar de rodillas 2 kilómetros, tenés que tirarte al piso, tenés que hacer vuelta carnero 100 veces. No, nada de eso, nada. Tenés que nacer de nuevo. ¿Por qué? Ahora la respuesta es tan simple y es tan fácil para nosotros como nacer de nuevo. Claro, porque esa herencia, ese ADN, esos genes que los traemos nosotros de Adán, que fue pasando por la historia hasta que me llegó a mí, esos genes de mi familia, esos genes que yo tengo, esos genes que yo los heredé porque no nací de un repollo, sino de una familia, yo los tengo que cambiar. ¿Y cómo los voy a cambiar? Y qué hermoso. Cuando nací de nuevo, qué hermoso, ¿no? Da ganas de llorar, hermano, cuando uno lee esta parte hermosa. Cuando nací de nuevo, ¿qué genes tengo? ¿Qué genes tengo? Los genes de Jesucristo, los genes de Dios. Y ahora, seguramente me quedan algunos todavía de la vieja naturaleza, nos queda. Acuérdese que nuestra carne es débil. Todo eso, no es que Cristo me cambió y mi carne se puso fuerte, no, es débil como antes y que quiere pecar como antes, seguro. Pero ahora adentro mío los genes nuevos que yo tengo son de Dios y yo puedo amar, puedo perdonar. A ver, ya eso es otro tema, ¿no? Me gustaría seguir hablando de esto porque ¿sabe qué? Me emociono hablar de estas cosas. Así que dentro de nosotros hay una nueva vida, unos nuevos genes. Y mire lo que dice Romanos 5, como lo hemos leído, ¿no? Dice, lo acabamos de leer antes, dice, si por la transgresión de uno, de Adán, que transgredió, solo reinó la muerte, porque le dijo Dios así la sentencia, ¿no? El alma que pecare, morirá, ya está. Solo, dice, reinó la muerte, mucho más, ahí estamos nosotros, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Quiere decir, ¿cómo Dios le llama acá a la muerte? ¿Cómo dice acá? Reina. Qué bárbaro, ¿no? Mire, la muerte se llama reina. ¿Y qué hace una reina? Domina, porque tiene autoridad una reina, domina, manda. Bueno, la muerte domina, pasa a todos. La muerte no respeta a nadie. Así la muerte pasó. Y entonces, por Adán entró la muerte. Y nosotros, con Jesucristo, reinaremos con Cristo en la vida. Reinaremos con Cristo en la vida. Y nosotros con Jesucristo, la nueva criatura que somos, la nueva naturaleza, el nuevo Hijo de Dios, nosotros reinamos y ya tenemos la eternidad dentro de nosotros. La eternidad está dentro de nosotros. Y aunque esa área de la muerte no se cortó, sigue la muerte. Pero quiero decirte que la muerte, no tenemos que tener miedo a la muerte, ¿sabe por qué? Porque Dios determina que nos vamos a morir, a menos que el Señor venga y nos lleve vivos, como hablé del arrebatamiento. Pero quiere decir que Dios determina cómo vas a morir y cuándo. No te hagas problema.
Aunque muchas personas dicen, ay, me quiero morir. No, no te vas a morir. A menos que te quites la vida, es otra cosa. Pero Dios determina cómo me voy a morir y cuándo. Por eso nosotros tenemos que aprender a orar. A orar. A tener comunión con Dios. Y Dios también nos puede decir a nosotros, mira, ¿sabes qué? No quiero que te mueras, te voy a llevar nomás y sin morir. Y nos hace desaparecer. Pero qué hermoso que es la oración. Y ahora se da cuenta la autoridad de la oración y dice, y todo lo que pidiereis, comenzamos diciendo San Juan 14:13, al Padre yo lo haré. Y todo lo que pidiereis. Ahora, ¿cómo sabemos pedir? No, pero el Espíritu pide a través de nosotros con gemidos, así con angustia, eso es gemido, con angustia, pide por nosotros, porque a veces nosotros ¿sabe qué, hermanos? En las oraciones nuestras comunes, después ya aprendimos, le pedimos perdón a Dios, pedimos estupideces, pedimos pavadas, cuando la oración es algo más grande, más inmenso, más poderoso, y Dios quiere que aprendamos a orar. No sé si fue de bendición para usted o lo cansé con muchos textos, pero qué hermoso, hermano, es aprender a orar. Y vamos a seguir orando. No tenga miedo. Una de las cosas que Dios nos vino a quitar es el temor. No tenemos miedo. No tengo miedo lo que me puede hacer. Nadie me puede hacer. Así que Dios nos ayude y vamos a seguir orando y confiando y vamos a salir de esta victoriosos. Así que, hermanos, seguimos juntándonos, orando, ore por otros, comparta con otros esta prédica, hábleles a otros, dígales a otros, porque no hay nada escondido acá, no estamos hablando mal de nadie, solamente estamos diciendo las verdades. Así que, hermanos, estoy muy contenta de estar con ustedes. Y también oren por mí, también oren por la familia, oren por todos y que pronto ya podamos abrir nuestra iglesia donde podamos abrazarnos juntos o al principio estaremos como los leprosos allá lejos, ¿no? Bueno, pero después vamos a poder volver a la normalidad. Así que oremos también por el país, oremos también por la provincia, oremos también por los de la salud que están trabajando, oremos también por las personas que no tienen, que no tienen alimentos, por aquellas personas que no tienen trabajo. Oremos por todos ellos. Y Dios escucha la oración. Y ahora quisiera orar por ustedes. Amén. Señor, estamos maravillados de saber todas estas verdades hermosas que tú nos muestras a través de tu palabra y de saber que hemos nacido de nuevo y que estamos contigo, Señor, y que tenemos la nueva naturaleza y que tenemos los nuevos genes, que no son los genes que trajimos de nuestros padres, que eso ya quedó atrás porque ahora somos nuevas personas. Sí, la carne es débil, sigue todavía esas cosas, pero ahora estamos en Cristo y tú nos ayudas. Y a veces, Señor, no sabemos cuál es tu voluntad, tus propósitos, pero tu Espíritu nos ayuda a orar y nos enseña cómo orar. Y, Señor, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, por la provisión. Te damos gracias por todo lo que tú nos has bendecido este tiempo, nos has guardado nuestra mente de cualquier cosa que pudiera el enemigo, Señor, entorpecer, y has guardado a los niños también. Estás guardando a los niños de las escuelas que puedan ser guardados para que nada les afecte su mente, su espíritu, sus vidas, Señor. Gracias te damos por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano, y nos volveremos a encontrar.